Bueno, pues regresando del receso, vemos el último subtema del módulo 3, el subtema 3.5, el flujo operativo del ciclo de vida del margen. En muchos sentidos, este subtema es el que une todo el rompecabezas. En las sesiones anteriores hemos construido pieza por pieza esta pirámide de conocimiento sobre todo este tema tan interesante. En el módulo 3.1 definimos el qué. Establecimos la diferencia fundamental entre los dos pilares del margen. Primero, el margen de variación, que es el colateral que cubre el riesgo actual, el valor de mercado, el mark to market de hoy. Segundo, el margen inicial, que es el colateral que cubre el riesgo potencial futuro, ese colchón de seguridad para el periodo de 10 días después de un incumplimiento. En el módulo 3.2 construimos la fortaleza legal, analizamos el documento que hace todo esto posible, que es el contrato marco de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados, que nos otorga el derecho fundamental de la compensación o netting y sobre todo analizamos el anexo que lo cambia todo, el anexo de soporte crediticio, el Credit Support Annex o CSA. Que nos protege con sus dos mandamientos inquebrantables: la prohibición de reutilización del colateral y, lo más importante, la segregación obligatoria de los activos en un custodio tercero e independiente. En el módulo 3.3 desarmamos el cerebro matemático, vimos por qué los modelos internos como el valor en riesgo condicional eran imprácticos para evitar disputas y entendimos la teoría del modelo que la industria global adoptó, que es el modelo estandarizado de margen inicial de ISDA, ISDA Standard Initial Margin Model, o como comúnmente se conoce, ISDA-SIM. Entendimos su filosofía de sensibilidades, ponderadoras de riesgo y matrices de correlación. Y finalmente, en nuestro último subtema, el 3.4, tuvimos esta interpretación práctica de todo el modelo. Vimos cómo el área de riesgos toma un portafolio de cobertura real de manobras, lo traduce a sensibilidades delta y aplica la receta del modelo SIM para convertirlo en un único número de margen inicial requerido. Y entonces hoy conectamos todo. La arquitectura legal, el anexo soporte crediticio es el plano. El modelo SIM es el motor, pero este subtema, el 3.5, es la fábrica en operación. Es el proceso diario, minuto a minuto, que toma esos planos y ese motor y los pone a trabajar en el mundo real. Como hemos platicado y como es la justificación que nos dice la CNBB de este curso, el back office, nuestra área de operaciones, es el motor operativo de todo este régimen. Hoy vamos a analizar su trabajo en un detalle microscópico. No vamos a hablar de teoría, vamos a seguir el paso a paso, la cronología exacta de un día en la vida de este proceso. Veremos cómo el ciclo de vida del margen se ejecuta desde primera hora de la mañana hasta el cierre del día y en ocasiones hasta el día siguiente. Veremos cómo este ciclo conecta de forma inseparable el área de riesgos al back office y a la tesorería en lo que correctamente hemos llamado nosotros una cadena de valor del margen y llamamos el Margin Value Chain. Bueno, pues pongamos mucha atención con este tema que comenzamos. El cálculo que hicimos en el taller anterior, en el video anterior, no sirve de nada si este flujo operativo falla. Un error aquí no es un simple error administrativo, es un incumplimiento contractual que puede tener serias consecuencias legales y financieras, y es donde entramos los abogados a revisar todo esto para ver en dónde se cometió el error, para que nosotros como abogados tratemos de identificar cómo resolverlo, sobre todo cómo evitar incumplimientos también bajo la ley de responsabilidad de servidores públicos. Y es aquí donde los abogados hemos tenido que entender toda esta parte financiera y matemática, que no es una formación que tenemos profesional, y hemos tenido que entenderla para poder apoyarlos a ustedes en todo este modelo. Bueno, pues vamos con la fase 1. Preparación, carga y cálculo. Tiempo T0, 8 a 9 de la mañana. El día comienza. El ciclo de vida del margen, el Margin Life Cycle, es un proceso diario. En la jerga de la industria se le conoce como un proceso T o T0, lo que significa que todo debe calcularse y acordarse el mismo día de la operación o evaluación. 8 de la mañana, a las 800 horas. El back office y el área de riesgo inician sus sistemas. El primer requisito y el más fundamental es tener una foto precisa del portafolio de derivados. Esto es crítico. Todos los sistemas, como podría ser nuestro sistema Simefin Garantías o cualquier otro sistema central de operaciones, deben estar actualizados con todas las operaciones de derivados extrabursátiles.
todos los over-the-counter u OTCs que no están siendo compensados por una cámara de compensación central. Un paréntesis importante. Esto significa que el portafolio que alimentará al modelo excluye los futuros listados que operamos en bolsas como MexDer y los swaps estandarizados que enviamos a una compensación central como la cámara asigna. Este cálculo es solo para nuestro portafolio bilateral no compensado. El primer riesgo operativo del día es asegurarse de que esta foto del portafolio esté completa y sea precisa. Si una operación que se cerró ayer, que llamamos T-1, a las 4 de la tarde no fue capturada, confirmada y cargada en el sistema anoche, el cálculo de hoy estará equivocado desde el principio. Una ruptura o break en la conciliación de portafolios invalida todo el proceso. 8:30 de la mañana. 830 horas. Asumiendo que el portafolio está conciliado y cargado, el área de riesgos ejecuta el primer paso formal de la cadena. Ellos son el origen, como dice nuestra justificación del curso. Toman la foto del portafolio completo que tenemos con, digamos, nuestra contraparte, el banco A. Ejecutan el proceso, a menudo un proceso batch o por lotes, que alimenta este portafolio al motor de cálculo del modelo ISDASIM. ¿Qué hace el motor? Primero, el motor se conecta a sus archivos de parámetros, verifica que está usando la última versión de la receta SIM. Como mencionamos, la ISDA recalibra estos parámetros periódicamente y a partir de este año 2025, esta calibración es semianual. Usar una versión desactualizada es una fuente común de disputas. 2. Segundo, el motor toma cada operación del portafolio y genera sus sensibilidades. Las sensibilidades delta, el riesgo a tasas y tipo de cambio, y las sensibilidades vega, el riesgo a volatilidad por nuestras operaciones. Tercero, el motor aplica la agregación jerárquica que practicamos en el video anterior, multiplica las sensibilidades por los ponderadores de riesgo, los risk weights, agrega los riesgos dentro de cada buquete, dentro de cada cubeta, bueno, como le digamos, como tasa de interés en pesos mexicanos, usando las correlaciones intra-bucket y luego agrega las cubetas como pesos mexicanos contra dólares estadounidenses usando las correlaciones inter-bucket. Finalmente, suma todas las clases de riesgo, tasas de interés, tipos de cambio, etcétera, para producir el resultado final. 9 de la mañana, 900 horas. El área de riesgos ha cumplido su primera tarea. Entrega su resultado final al back office. El resultado es un único número por cada contraparte. El cálculo interno de Banobras dice: basado en el portafolio al cierre de ayer, el monto de margen inicial requerido que el Banco A debe tener en la cuenta segregada para cubrir nuestro riesgo es de 56,800,000 pesos mexicanos. Ahora, aquí está el punto clave del proceso. Simultáneamente, en un proceso espejo, el área de riesgos del Banco A, en sus oficinas de Nueva York o Londres, ha corrido exactamente el mismo cálculo sobre exactamente el mismo portafolio. En un mundo ideal, ambos cálculos serán idénticos. Pero la realidad es más compleja. Fase 2. La llamada reconciliación y el protocolo de disputa. T0. 9 a 11 de la mañana. Es la fase donde el back office toma el control total. Son el motor operativo. 9:15 de la mañana. 915 horas. El back office de Banobras recibe dos números. Uno, el cálculo interno de nuestra área de riesgos, 56,800,000 pesos. Dos, la llamada de la contraparte del Banco A. Recibimos un mensaje electrónico, usualmente a través de un protocolo estándar de la industria como un mensaje tipo MT598 del sistema SWIFT, que es, ya saben ustedes, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, o SWIFT, o más comúnmente a través de una plataforma de automatización como Acadia Soft Margin Manager. El mensaje del Banco A dice: nuestro cálculo del monto de margen inicial requerido que debemos postearles es de 56 millones de pesos mexicanos. Inmediatamente tenemos un problema. Nuestro cálculo dice 56,800,000, su cálculo dice 56 millones. Tenemos una diferencia, una disputa de 800,000 pesos. En este momento el back office de Banobras no entra en pánico. Inicia un protocolo estandarizado. Aquí es donde los términos que nuestro equipo legal y de front office negociaron en el anexo de soporte de crediticio.
El CSA, el que vimos en el módulo 3.2, se vuelve en la guía operativa. Paso 1 del protocolo. ¿Se activa la llamada de margen? El hecho de que haya una exposición no significa automáticamente que se mueva el colateral. El operador del back office debe verificar dos condiciones del anexo de soporte crediticio. Condición A, revisión del umbral, el threshold. El operador consulta el anexo de soporte crediticio para el banco A. Nuestro equipo negoció un umbral de 0. El propósito de este umbral es que la obligación de postear margen inicial solo se activa después de que la exposición supere esta cantidad. Dado que nuestra exposición requerida, 56 millones, es mayor que 0, la condición se cumple. Si hubiéramos negociado el umbral estándar global de 50 millones de euros, que son más de 1,000 millones de pesos, nuestra exposición de 56 millones de pesos estaría por debajo de ese umbral y no será ninguna llamada. Por eso el umbral de 0 es una práctica común para simplificar la operación. Condición B, revisión del monto mínimo de transferencia. Este es el segundo filtro, es el filtro operativo. Su propósito es evitar llamadas de margen por montos triviales. ¿Por qué? Porque cada transferencia de colateral tiene un costo operativo y bancario. Supongamos que el anexo de soporte crediticio que negociamos con el banco A estipula un monto mínimo de transferencia de 1,000,000 de pesos. El operador del banco office ahora debe hacer un cálculo de cambio. Revisa el sistema. ¿Cuál era el margen inicial requerido ayer? T-1. El sistema dice, ayer el monto requerido era de 55 millones de pesos. El operador calcula el cambio requerido hoy. Según nuestro cálculo, 56.8 millones menos 55 millones, un cambio de 1.8 millones de pesos. Según el cálculo del banco A, 56 millones menos 55 millones es igual a un cambio de 1,000,000 de pesos. El operador compara estos cambios con el monto mínimo de transferencia. Dado que ambos cálculos del cambio, 1.8 millones y 1,000,000, son iguales o mayores que nuestro monto mínimo de transferencia de 1,000,000, sí se activa la llamada de margen. Pensemos en el caso contrario, si el nuevo cálculo fuera de 55.900.000 pesos, el cambio sería de solo 900,000 pesos. Como 900,000 es menor que el monto mínimo de transferencia de 1,000,000, no se haría ninguna llamada ese día y la diferencia se acumularía para el día siguiente. La llamada de margen está activada, pero tenemos una disputa. Fase 3. La resolución de disputas. T0. 10 de la mañana a 12 de la tarde. Tenemos una diferencia de 800,000 pesos. El back office de Banobras ahora se convierte en un detective. Paso 1 de la disputa: pagar o cobrar lo no disputado. Este es el principio legal más importante de todo el ciclo operativo, que viene del módulo 3.2. No podemos paralizar el flujo de colateral de 56 millones por una disputa de 800,000. Si lo hiciéramos, el riesgo sistémico volvería. El anexo de soporte crediticio nos obliga a actuar sobre la base de lo que sí estamos de acuerdo. Banobras, decimos, el monto total requerido es 56.8 millones. Banco A dice, el monto total requerido es 56.0 millones. El monto no disputado es, por lo tanto, el número menor de los dos, 56 millones de pesos. Mientras el área de riesgos investiga la diferencia de 800,000, el banco A está contractualmente obligado a proceder con el movimiento de colateral para alcanzar el monto no disputado. El cambio requerido no disputado es de 56 millones, menos 55 millones de ayer, 1,000,000 de pesos. El banco A debe iniciar el proceso para enviarnos 1,000,000 de pesos en colateral inmediatamente, mientras investigamos los 800,000 restantes. No pueden retener todo el pago. Esto es fundamental. Paso 2 de la disputa: la escalación y reconciliación de insumos. El back office de Banobras abre un ticket de disputa en el sistema, como Acadia Soft, y contacta a su par en el back office del banco A. Aquí es donde vemos el poder del modelo estandarizado del margen inicial de ISDA, que vimos en el taller anterior. La conversión no es
Mi modelo matemático es mejor que el tuyo. Eso es una disputa filosófica irresoluble. La conversación es, nuestros insumos no coinciden, vamos a encontrar la diferencia. Entonces el equipo de Banobras, una colaboración entre back office y riesgos, inicia un diagnóstico sistemático. Hay tres fuentes principales de error. Fuente de error 1, desfase de portafolio mismatch. Esta es la causa más común, responsable de quizás el 80% de todas las disputas diarias. Operador de Banobras. Vamos a reconciliar portafolios. Nuestro sistema muestra que al cierre de ayer teníamos 52 operaciones, 52 trades vigentes con ustedes. ¿Cuántos tienen ustedes? Operador del banco A. Un momento, nuestro sistema muestra solo 51 operaciones. Operador de Banobras. Interesante. Revisemos las operaciones de ayer. Tenemos registrada la operación con identificador único de transacción, Unique Trade ID, número 889. Un swap de tasa de interés interbancaria de equilibrio por 200 millones de pesos que cerramos ayer a las 4:05 de la tarde. ¿Tienen esta operación en su cálculo? Operador del banco A. Después de revisar. Ahí está el problema. Nuestro sistema de captura de operaciones, nuestro Trade Capture System, hizo su corte a las 4 de la tarde. Esa operación está en nuestro sistema, pero está agendada para un ciclo de T+1 y no entró en el cálculo de margen de T0 de esta mañana. Resolución. La disputa está identificada. Los 800 mil pesos de diferencia son, de hecho, el margen inicial de ese único swap que faltaba. El banco A reconoce el error, acepta el cálculo de Banobras de 56.8 millones, la disputa se cierra, el banco A ahora debe enviar el monto completo de 1.8 millones de pesos. Fuente de error 2. Desfase de parámetros del modelo, parameter mismatch. Esta es menos común, pero muy seria. Operador de Banobras. Nuestros portafolios coinciden, 52 operaciones, pero nuestros números siguen sin cuadrar. Verifiquemos los parámetros. ¿Estamos ambos usando la versión 2.6a del modelo ISDA? Operador del banco A. Déjame verificar con mi área de riesgos. Tienes razón, nuestro motor de cálculo en Asia falló anoche y no cargó el nuevo archivo de parámetros en manual del ISDA. Sigue corriendo con la versión 2.5. Resolución, la fuente de disputa se identifica y, como dice justificación de este curso, esta recalibración periódica es un riesgo operativo clave que el área de riesgos debe gobernar. El banco A debe recalcular con la versión correcta y, bueno, pues la fuente de error está perfectamente identificada. Vamos a la siguiente. Fuente de error 3. Desfase de datos de mercado, Market Data Mismatch. Esta es la disputa más compleja y técnica. El operador de Banobras. Nuestros portafolios coinciden. Nuestras versiones del modelo SIM coinciden, pero seguimos teniendo una diferencia de 800 mil pesos. Debemos escalar esto a nuestras áreas de riesgo para que comparen las sensibilidades. El back office escala la disputa a los especialistas en riesgos. Riesgos de Banobras. Revisemos las sensibilidades delta para la cubeta de tasa de interés en pesos mexicanos. Mi sensibilidad delta para el plazo de 10 años es más 150 mil. ¿Cuál es la tuya? El de riesgos del banco A. La mía es más 152,500. Riesgos de Banobras. Ahí está por qué la diferencia, qué curva de tasa TIE estás usando para impactar el portafolio. El bump. Banco A. Estamos usando nuestra curva interna construida con datos de cierre de las 4:15 de la tarde. Resolución, se identifica el problema. Los dos bancos están usando fuentes de datos de mercado diferentes. Aquí es donde la redacción del anexo de soporte crediticio es vital. Un buen anexo de soporte crediticio especifica la fuente de resolución. En caso de disputa de evaluación, la fuente de precios definitiva será la curva de cierre publicada por el proveedor de precios X a las 4 de la tarde, hora de la Ciudad de México. 11 de la mañana, la disputa se resuelve, se descubre que fue el primer caso, el trade faltante. El banco A acepta formalmente el cálculo de Banobras. La llamada de margen es ahora por el monto total, 1.8 millones de pesos mexicanos. Fase 4.
la gestión del colateral. T0, 11 de la mañana a 2 de la tarde. Ahora que el número está reconciliado y acordado, 1.8 millones de pesos, el back office ejecuta la siguiente fase, el margin call formal. El banco A, que es el pagador, ahora debe elegir qué colateral nos va a enviar. Aquí es donde interviene la tesorería de la contraparte, o intervendría nuestra propia tesorería si nos tocara pagar. El banco A no puede enviarnos cualquier activo, solo pueden elegir de esa lista que nuestro front office y equipo legal negociaron en el anexo. Esta es la lista de colateral elegible, el eligible collateral. Opción 1, el camino simple, postear efectivo. El banco A decide que lo más fácil es enviar efectivo. El anexo dice que el peso mexicano es una moneda elegible. El aforo, el haircut, para efectivo de la moneda local es 0%. El cálculo es simple. Para cubrir una llamada de 1.8 millones, deben enviar 1.8 millones de pesos. El banco nos notifica. Procederemos con una transferencia de efectivo por SPAY. Opción 2, el camino complejo, postear valores. La tesorería del banco A decide que no quiere usar su liquidez en pesos mexicanos. Están largos, tienen un exceso en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Deciden postear valores en lugar de efectivo. El back office de Banobras ahora debe actuar como un guardia de seguridad, un gatekeeper. El banco A notifica: proponemos satisfacer la llamada de 1.8 millones de pesos posteando bonos del Tesoro de Estados Unidos con identificador CUSIP número 912828X y YZ, con vencimiento en 2033. El back office de Banobras inicia un segundo protocolo de revisión. Paso A. ¿Es elegible? El operador revisa la lista de colateral. Si la lista incluye valores soberanos del grupo de los 7 con calificación AA o superior, los bonos de Tesoro de los Estados Unidos califican. Paso B. ¿Cuál es el haircut? Este es el segundo gran cálculo del día para el back office. El operador debe aplicar el haircut correcto. El aforo es un descuento de evaluación para proteger a Banobras de la volatilidad del colateral mismo. La circular 4 del 2012, el Banco de México nos da las tablas de aforos o haircuts regulatorios mínimos. Para un bono del Tesoro de Estados Unidos, un soberano de G7 con un vencimiento de más de 10 años, vence en 2033, el aforo regulatorio es, digamos, del 8%. Esto significa que solo le daremos crédito por el 100% menos 8%, es decir, 92% de su valor del mercado. Paso C. ¿Hay descalce de divisas? ¿Currency mismatch? Sí, la llamada de margen es en pesos mexicanos. El colateral ofrecido está denominado en dólares estadounidenses. Esto introduce un segundo riesgo, el riesgo de tipo de cambio, un FX. ¿Qué pasa si el peso se aprecia fuertemente y el valor en pesos de esos bonos en dólares cae? La regulación nos obliga a aplicar un aforo de divisa, obviamente adicional. Para un par de divisas como dólar estadounidense contra peso mexicano, ese aforo es también del 8%. Paso D, el cálculo final del colateral requerido. El back office de Banobras debe calcular cuánto valor de mercado en bonos del Tesoro de Estados Unidos necesita recibir. La fórmula es el monto requerido dividido por 1 menos el aforo del activo y dividido por 1 menos el aforo de divisa. Monto requerido, 1.800.000 pesos mexicanos. Cálculo, 1.800.000 dividido por 1 menos 0.08 dividido por 1 menos 0.08. Entonces el cálculo, 1.800.000 dividido por 0.92 dividido por 0.92. Cálculo, 1.956.521 dividido por 0.92. Monto a postear, 2.126.654 pesos mexicanos. El back office de Banobras le responde al banco A: de acuerdo, para satisfacer la llamada de 1.8 millones de pesos, deben postear bonos del Tesoro de Estados Unidos por un valor de mercado equivalente a 2.127.000 pesos mexicanos, redondeando, usando el tipo de cambio de cierre de ayer. Como pueden ver, la labor de back office es increíblemente compleja y es muy crítica
para el riesgo. Entonces, bueno, pues aquí nuestro reconocimiento a toda la gente que nos está viendo del back office. Fase 5. La instrucción, liquidación y segregación. T0, 2 de la tarde a 5 de la tarde. 2 de la tarde, 14:00 horas. Todo está calculado, reconciliado y acordado. El Banco A procederá a enviarnos valores por un monto de 2.127.000 pesos mexicanos. Ahora ejecutamos el paso más importante del módulo 3.2, la segregación. Paso 1. La instrucción al custodio. El back office del Banco A no nos envía los bonos a nosotros, a la cuenta de tesorería de Banobras. Si lo hicieran, el colateral no estaría protegido de la quiebra de Banobras y el sistema fallaría. En su lugar, el back office del Banco A envía una instrucción, usualmente un mensaje SWIFT, tipo MT540 o MT541 a su custodio. Por ejemplo, un banco como State Street o JP Morgan Chase o en su rol de custodio. La instrucción dice: transfer, o sea, cantidad, del bono del tesoro con CUSIP número 912828XYZ desde nuestra cuenta principal a la cuenta segregada de margen inicial, Initial Margin Account, número 7890, que está abierta en el custodio tercero, Third Party Custodian, por ejemplo, BNY Mellon o Euroclear, lo cual está legalmente designada para anexo soporte crediticio entre el Banco A y Banobras. Entonces nos está mandando una instrucción. Paso 2. La magia de la segregación. Esta estructura de custodia es la que hace que todo el sistema funcione. La cuenta segregada de margen inicial es una caja fuerte legal. Es remota a la quiebra, bankruptcy remote. Si el Banco A, el que posteó, quiebra mañana, el administrador de la quiebra del Banco A no puede tocar esos bonos. Están legalmente asignados para cubrir nuestro riesgo. Si Banobras, el que recibió, quiebra mañana, nosotros no podemos tocar esos bonos para pagar nuestras propias deudas. Están allí solo para ser devueltos al Banco A una vez que se liquide el portafolio. El colateral está protegido de ambas partes. Paso 3. El riesgo de liquidación. El back office de Banobras debe monitorear la liquidación. Una transferencia de efectivo en pesos mexicanos vía SPAY es casi instantánea, liquida el mismo día, T0. Una transferencia de bonos del Tesoro de Estados Unidos que liquida a través de sistemas como la Reserva Federal, Fedwire o DTCCC, Depository Trust and Clearing Corporation, a menudo liquida al día siguiente, T+1. Esto crea un riesgo operativo importante, el riesgo de desfase de liquidación, Settlement Lag Risk. Significa que el martes por la tarde, el Banco A ya nos debe el colateral, pero aún no lo hemos recibido. Tenemos una exposición no colateralizada de 1.8 millones de pesos durante la noche. El área de riesgos y el back office deben monitorear esto de cerca. El anexo de soporte crediticio debe estipular el pago de intereses por cualquier falla o retraso en la liquidación. Fase 6. La confirmación y el cierre del ciclo. T+1. 9 de la mañana del día siguiente. El ciclo del margen T0 no está completo el martes, se completa el miércoles por la mañana, T+1. Miércoles 9 de la mañana, 900 horas. El primer trabajo del día para el operador del back office de Banobras no es iniciar la llamada del miércoles, sino cerrar la llamada del martes. El operador debe conectarse al portal de nuestro custodio tercero, BNY Mellon en este ejemplo, debe ejecutar un reporte de saldos para la cuenta segregada número 7890. El reporte debe mostrar recepción de la cantidad del bono de tesoro con CUSIP número 912828XYZ, estatus liquidado, settled. Solo cuando el operador ve esta confirmación puede entrar a su sistema de gestión de colateral y marcar la llamada de margen del martes como cerrado satisfecha. El ciclo de 24 horas o más se ha cerrado. Y por supuesto, mientras el back office del miércoles confirma la liquidación de la transferencia del martes, el área de riesgos del miércoles a las 8:30 de la mañana ya ha corrido el nuevo cálculo de margen inicial para el portafolio del miércoles. Este nuevo cálculo se basa en los precios de cierre del martes y cualquier nueva operación cerrada el martes.
Supongamos que el nuevo cálculo del miércoles dice que el requisito total ahora es de 57,200,000 pesos. El back office confirma que la llamada del martes se cerró, llevando el saldo a 56,8 millones e inmediatamente inicia un nuevo ciclo. Hola, Banco A, nuestro cálculo de hoy es de 57,2 millones. ¿El de ustedes? Y el ciclo de cálculo, reconciliación, disputa, gestión de colateral, instrucción, liquidación, vuelve a empezar. Conclusión, el motor operativo perpetuo. Hoy hemos visto de el cómo operativo, hemos desglosado el trabajo diario que define este nuevo régimen regulatorio. Hemos visto que el cálculo del modelo que aprendimos no es un ejercicio académico, es el primer paso de un ciclo de vida diario perpetuo de alta velocidad y de alto riesgo operativo. Hemos desglosado este flujo imparable en sus 6 fases críticas. 1. Cálculo ejecutado por el área de riesgos. El modelo SIM genera el número. 2. Reconciliación ejecutado por el back office. Se comparan los números, se revisa el umbral y el monto mínimo de transferencia. 3. Disputa ejecutado por el back office y riesgos. Se paga lo no disputado y se reconcilian los insumos, portafolio, versión del modelo o datos de mercado. 4. Gestión de colateral ejecutado por el back office y tesorería. Se elige el activo a postear, efectivo o valores y se aplican los aforos, los haircuts de activo y de divisa. 5. Instrucción ejecutado por el back office. Se le ordena al custodio tercero que mueva los activos a la cuenta segregada y remota a la quiebra. 6. Liquidación y confirmación ejecutado por el back office. Se verifica al día siguiente el T+1 que el movimiento se completó mientras el nuevo ciclo ya ha comenzado. Como pueden ver y como está claro en la necesidad de este curso, esta es una cadena de valor del margen en acción. El back office es sin duda el motor operativo que ejecuta el ciclo, pero el área de riesgos debe proveer el cálculo perfecto o la disputa paraliza el motor. La tesorería debe proveer el colateral elegible o el motor no tiene combustible y el front office debe haber negociado un buen anexo de soporte crediticio o el motor funciona con reglas que nos perjudican. Un fallo en cualquier eslabón de toda esta cadena, un mal cálculo de riesgos, un retraso del back office en la llamada, una falta de colateral elegible en tesorería, no es solo un error operativo, es un evento de incumplimiento, un event of default bajo el contrato marco ISDA. Y pues bueno, hay que tener cuidado. Con esto cerramos formalmente el módulo 3 y el día de hoy. Hemos cubierto el qué, el quién, el por qué legal, el cómo matemático y finalmente el proceso operativo diario. En el módulo 4, el día de mañana, daremos el siguiente paso lógico. Analizaremos la implementación práctica, gobernanza y sistemas. Veremos cómo una institución como Banobras toma todos estos conceptos que hemos aprendido y los integra en sus sistemas existentes. Y qué estructura de gobierno corporativo se necesita para supervisar y auditar este nuevo y crítico proceso. Muchas gracias a todos y con eso concluimos el día de hoy. Nos vemos el día de mañana para el módulo 4 y último de este curso.